El helicóptero se alejaba, una mancha negra contra el cielo azul. El olor a gasolina y a miedo aún impregnaba mi ropa. Había logrado rescatar a Isabel del incendio, pero la imagen de su casa en llamas, de sus pertenencias reducidas a cenizas, aún se grababa en mi mente. Y en ese momento vi su rostro, su mirada de agradecimiento, de arrepentimiento. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Mariana, tengo 35 años, soy emigrante de México y trabajo como paramédico en San Diego, California. Mi vida con David, un mexicano de 39 años, parecía un cuento de hadas hasta que conocí a Isabel, su madre, una mujer mexicana de 64 años que me hizo vivir una pesadilla. Desde el principio, Isabel me odiaba. Simplemente me odiaba, sin motivo aparente, sin razón lógica, solo odio puro. Isabel siempre me vio como una intrusa, una amenaza en su mundo, una simple emigrante de México que no merecía a su hijo. Sus ataques fueron constantes, sutiles al principio, luego descarados. Comentarios hirientes disfrazados de consejos, mentiras para manipular a David, intentos de sabotear mi trabajo y mi relación. Su odio era una enfermedad que impregnaba cada aspecto de nuestras vidas. David, un hombre bueno pero indeciso, se quedó atrapado entre su madre y yo. Intentaba complacer a ambas, pero su indecisión solo empeoraba las cosas. Isabel le susurraba mentiras sobre mí, exageraba mis defectos, minimizaba mis virtudes, alimentando sus dudas y debilitando su confianza. Su manipulación era experta, su crueldad implacable. Isabel me acusaba de ser una interesada, una trepadora, una aprovechada, inventando historias para mancillar mi reputación, generar conflictos y destruir mi relación con David. Intentó incluso robarme mi dinero, utilizando artimañas y engaños. Como emigrante de Venezuela, yo había superado muchas dificultades, pero el desprecio de Isabel era especialmente doloroso. Como emigrante de México, jamás pensé que podría vivir algo así. Intenté hablar con Isabel, confrontarla, explicarle que su comportamiento era dañino y destructivo, pero mis intentos fueron en vano. Su odio era inquebrantable, su manipulación implacable. Su rechazo hacia mí se basaba en sus propias inseguridades, en su miedo a perder el control sobre la vida de su hijo. La tensión en casa era insoportable. Nuestras vidas estaban envenenadas por el odio y la manipulación de Isabel. David, atrapado entre dos fuegos, se volvía cada vez más distante, más inseguro y más infeliz. Nuestras discusiones eran frecuentes, cada vez más amargas, creando una brecha en nuestra relación que parecía insalvable. La tristeza y la desesperación me consumían lentamente. Un día, un incendio arrasó la casa de Isabel. El fuego fue rápido, intenso, implacable. Los vecinos llamaron al 911 y yo, en ese instante, me convertí en la única que pudo llegar a tiempo para salvarla. Había encontrado a Isabel desorientada y atrapada en las llamas. Sin pensarlo dos veces, arriesgué mi vida para rescatarla. El rescate fue heroico, pero peligroso. Las llamas eran altas, el humo denso y sofocante. El peligro era real, la situación crítica. Pero el instinto de proteger una vida, de ayudar a alguien necesitada, superó cualquier otro sentimiento. Salvé a Isabel de un final horrible. La vida, de pronto, nos presentó un giro inesperado, una oportunidad para el perdón, la reconciliación y la superación. Después del rescate, Isabel fue trasladada al hospital. Sus quemaduras eran graves, pero estables. Pasó varias semanas en cuidados intensivos, luchando por su vida. Durante ese tiempo, Marcos y yo la visitamos a diario, ofreciéndole nuestro apoyo, nuestra compañía y nuestra preocupación. El tiempo que pasaba junto a ella fue un momento de introspección profunda.
Había momentos en que la culpa y el resentimiento me asaltaban, pero la compasión y el deseo de sanar prevalecieron. Había salvado su vida, ahora tenía la oportunidad de salvar su alma. Mientras Isabel se recuperaba, su actitud comenzó a cambiar. Su arrogancia y su desprecio disminuyeron gradualmente, reemplazados por una humildad inesperada, un reconocimiento tácito de su comportamiento pasado. Sus miradas, antes llenas de odio, se suavizaron, mostrando una mezcla de gratitud y arrepentimiento. El rencor y el desprecio habían sido sustituidos por un nuevo sentimiento, un sentimiento de vulnerabilidad, de fragilidad y de dependencia. La transformación de Isabel fue lenta, gradual, pero significativa. Comenzó a pedir perdón, a reconocer sus errores, a mostrar una nueva comprensión de la vida y de sus propias acciones. Sus palabras, aunque pocas, eran sinceras, llenas de pesar y de un deseo genuino de reconciliación. El tiempo que pasaba a su lado me permitió comprender la profundidad de su dolor, la raíz de su comportamiento y la necesidad de compasión. El proceso de recuperación de Isabel fue largo y complejo. Tras varias semanas en cuidados intensivos, fue trasladada a una habitación privada donde comenzó un proceso de rehabilitación física y emocional. La terapia fue fundamental para su transformación. Con la ayuda de un profesional, Isabel confrontó sus propios demonios, sus miedos y sus traumas. Entendió la magnitud de su manipulación, el daño que había causado y la importancia de la empatía y el respeto. La relación entre Isabel y David también experimentó una profunda transformación. El dolor compartido, la experiencia cercana a la muerte y la gratitud por mi ayuda incondicional crearon un nuevo vínculo entre ellos, un vínculo basado en el respeto, la comprensión y la compasión. Sus conversaciones eran ahora más sinceras, más abiertas y carentes de la tensión y el control que había caracterizado su relación durante años. Mi propia vida también se vio transformada. El acto de salvar la vida de Isabel había sido un catalizador para mi propio crecimiento personal. Había aprendido a perdonar, no por olvidar, sino por liberarme del peso del rencor y el odio. Había aprendido a valorar la compasión, la empatía y la comprensión de la fragilidad humana. Había descubierto una fuerza interior que jamás pensé que poseía, una fuerza que me había permitido superar los obstáculos y construir una vida plena. La experiencia con Isabel me enseñó la importancia del perdón, no solo para los demás, sino también para mí misma. Había aprendido a perdonar, a sanar y a construir una vida basada en el amor, el respeto y la comprensión. El odio, la manipulación y la venganza no me habían traído nada bueno, solo sufrimiento. El perdón, en cambio, había abierto un camino hacia la paz interior, hacia una vida plena y satisfactoria. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, de sueños por cumplir, pero un evento inesperado, un último suceso, estaba a punto de ocurrir, un evento que sellaría para siempre el destino de Isabel y el mío. Después de su recuperación, Isabel se mudó a un pequeño apartamento cerca de nosotros. Su nueva vida era modesta, pero tranquila. Había encontrado un trabajo como voluntaria en una organización benéfica, donde dedicaba su tiempo a ayudar a personas necesitadas. Su transformación era evidente. La arrogancia y el desprecio habían dado paso a la humildad, la compasión y la gratitud. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, un nuevo sentido a su existencia. La relación entre Isabel y David se fortaleció. Habían superado juntos una prueba difícil, una prueba que había puesto a prueba su vínculo, su capacidad de comprensión y su capacidad de amar a pesar del dolor. Habían aprendido a comunicarse de manera efectiva, a establecer límites claros y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Su relación se había convertido en un refugio,
un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, libres de la toxicidad y la manipulación del pasado. Mi relación con David también floreció. Habíamos superado juntos una prueba difícil, una prueba que había fortalecido nuestro vínculo, nuestra confianza y nuestro amor. Habíamos aprendido a comunicarnos con honestidad, a expresar nuestras emociones y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Nuestra relación era ahora más sólida, más profunda, más madura. La experiencia vivida con Isabel me había enseñado la importancia del perdón, no solo para los demás, sino también para mí misma. Había aprendido a perdonar, a sanar y a construir una vida plena, libre del peso del resentimiento y del odio. Había aprendido a valorar la compasión, la empatía y la comprensión de la fragilidad humana. Había descubierto una fuerza interior que jamás pensé poseer, una fuerza que me había permitido superar las adversidades y construir una vida plena y satisfactoria. Comencé a utilizar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares a las que yo había vivido. Empecé a ofrecer asesoramiento y apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica, compartiendo mi historia y ofreciendo mi experiencia. Mi historia se convirtió en una herramienta para empoderar a otras mujeres, para darles la confianza y las herramientas necesarias para superar sus propias adversidades. Mi trabajo como paramédico también se vio transformado. La experiencia de salvar la vida de Isabel había intensificado mi compromiso con mi profesión, mi capacidad de empatía y mi comprensión del sufrimiento humano. Había encontrado un nuevo sentido a mi trabajo, una nueva razón para servir a los demás. Isabel y yo nos reuníamos con frecuencia. Nuestras conversaciones eran ahora más profundas, más sinceras y llenas de una nueva comprensión mutua. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Hablamos del pasado, de los errores cometidos y de la importancia del perdón. Hablamos de nuestra relación, de la transformación que había experimentado, del camino recorrido juntas. Hablamos de la vida, de la fragilidad de la existencia, de la importancia de amar y de ser amadas. El futuro se extendía ante nosotras, un futuro lleno de posibilidades, de sueños por cumplir. Pero el destino, como siempre, tenía una última sorpresa preparada, un último giro inesperado que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Un año después del incendio, Isabel estaba completamente recuperada, física y emocionalmente. Su transformación era asombrosa. La mujer arrogante y llena de rencor había sido reemplazada por una persona humilde, compasiva y agradecida. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, dedicando su tiempo a ayudar a otros a través de su trabajo voluntario en la organización benéfica. Su relación con David había florecido, basada en el respeto, la comprensión y un amor más maduro y sincero. Mi relación con David también se había fortalecido. Habíamos superado juntos una prueba difícil, una prueba que había consolidado nuestro vínculo, fortalecido nuestra confianza y profundizado nuestro amor. Habíamos aprendido a comunicarnos con honestidad, a expresar nuestras emociones y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Nuestra vida en pareja era ahora más plena, más feliz, más serena. Mi trabajo como paramédico seguía siendo mi pasión. La experiencia de salvar la vida de Isabel había intensificado mi compromiso con mi profesión y mi capacidad de empatía. Había encontrado un nuevo sentido a mi trabajo, una nueva razón para servir a los demás, para ayudar a quienes lo necesitaban. Había descubierto una fuerza interior que jamás pensé que poseía, una fuerza que me había permitido superar las adversidades y construir una vida plena. Comencé a utilizar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares a las que yo había vivido. Ofrecía asesoramiento y apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica.
compartiendo mi historia y ofreciendo mi experiencia y mi conocimiento. Mi historia se convirtió en una herramienta para empoderar a otras mujeres, para darles la confianza y las herramientas necesarias para superar sus propias adversidades. La relación entre Isabel y yo se había transformado por completo. El odio, el desprecio y la manipulación habían sido reemplazados por el respeto, la comprensión y la compasión. Nos reuníamos con frecuencia, compartiendo nuestras experiencias, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Hablábamos del pasado, de los errores cometidos, de la importancia del perdón y de la sanación. Nuestra relación se había convertido en un ejemplo de cómo superar la adversidad, de cómo transformar el odio en amor y de cómo construir una vida plena a pesar del dolor. Isabel, por su parte, había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, su historia, una historia de transformación, de redención y de superación personal, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Su libro, titulado Del rencor al perdón, se convirtió en un éxito de ventas, un testimonio de su capacidad de cambio, de su compromiso con la justicia social y de la importancia de la sanación. Mi vida se extendía ante mí, un futuro brillante, lleno de posibilidades y de sueños por cumplir. Había superado las adversidades, había encontrado la paz interior y había construido una vida plena, basada en el amor, el respeto, la comprensión y la compasión. Pero, justo cuando creía que había alcanzado la felicidad plena, un evento inesperado, un giro final en esta historia, estaba a punto de ocurrir. Un evento que pondría a prueba la fuerza, la resiliencia y la capacidad de perdón que había cultivado durante tantos años. Un evento que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Un día, mientras celebraba mi cumpleaños con David e Isabel, recibí una llamada telefónica inesperada. Era un abogado. Su voz era seria, formal, y la noticia que me transmitió me dejó helada. Isabel había sido demandada por difamación. Una antigua amiga a quien Isabel había acusado falsamente de robarle dinero durante la crisis de su empresa, había decidido emprender acciones legales. La demanda era seria, con pruebas contundentes y un historial de acusaciones infundadas por parte de Isabel. La noticia me impactó profundamente. A pesar de la transformación de Isabel, de su arrepentimiento y de su deseo de redención, el pasado la alcanzaba. El karma, ese mecanismo invisible que rige la vida, parecía estar actuando. Las acciones de Isabel, sus mentiras, sus manipulaciones, estaban volviendo para perseguirla, para exigirle responsabilidades por el daño que había causado. Inmediatamente contacté a un abogado. Juntos, elaboramos una estrategia legal para defender a Isabel. Sabía que la situación era compleja, que las pruebas eran contundentes y que las consecuencias podrían ser graves. La posibilidad de que Isabel tuviera que enfrentar un juicio, una condena y una pena económica era real. La angustia era palpable, la incertidumbre, opresiva. La preparación para la defensa legal fue intensa, exigente y emocionalmente agotadora. Tuve que reunir pruebas, testimonios y documentos para contrarrestar las acusaciones de la demandante. La tensión en casa era palpable, la preocupación constante. David me apoyaba incondicionalmente, pero la carga emocional era considerable. Durante el proceso legal, la relación entre Isabel y yo se fortaleció aún más. El dolor compartido, la experiencia de la adversidad y la necesidad de luchar juntas crearon un nuevo vínculo, un vínculo basado en la confianza, el apoyo mutuo y la determinación. Hablábamos constantemente, compartiendo nuestras preocupaciones, nuestras estrategias y nuestras emociones. Nuestra relación se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde podíamos ser nosotras mismas, libres de la influencia del pasado. El juicio fue una experiencia dura, llena de tensión,
de incertidumbre y de momentos de profunda angustia. La demandante presentó sus pruebas, sus argumentos y sus testimonios con firmeza y convicción. Tuvimos que enfrentarnos a la posibilidad de una condena, a la posibilidad de que el pasado de Isabel volviera para perseguirla. El testimonio de David y el mío fueron fundamentales para la defensa de Isabel. Describimos su transformación, su arrepentimiento, su deseo de redención. Explicamos la complejidad de su personalidad, la raíz de su comportamiento y la necesidad de compasión. Nuestros testimonios, sinceros y emotivos, contribuyeron a mostrar la transformación de Isabel y la injusticia de la demanda. La verdad, la justicia empezaban a brillar con fuerza. Sin embargo, la culminación de esta historia, con todos sus giros inesperados, estaba a punto de ocurrir. El día del veredicto, la tensión era palpable. Isabel estaba sentada a mi lado, su rostro reflejando una mezcla de esperanza y temor. David y yo la abrazamos, brindándole nuestro apoyo incondicional. El juez entró a la sala, su mirada seria, impasible. En ese momento, el destino de Isabel, y en cierta medida, el mío, se decidiría. El juez leyó el veredicto. La demandante había perdido el caso. El tribunal había determinado que las acusaciones de Isabel eran infundadas, producto de su propia inseguridad y de sus traumas del pasado. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. El karma, en este caso, no había sido un castigo, sino una oportunidad para la redención, para la sanación y para la reconstrucción. La alegría fue inmensa, una mezcla de alivio, de gratitud y de profunda satisfacción. Habíamos ganado la batalla, habíamos superado la adversidad, habíamos demostrado que la verdad y la justicia podían prevalecer incluso en las situaciones más complejas. La transformación de Isabel había sido reconocida, su arrepentimiento aceptado. El pasado, aunque doloroso, había sido superado, dejando espacio a la esperanza y a la posibilidad de un futuro mejor. Después del veredicto, Isabel y yo celebramos. No era una celebración de la victoria legal, sino una celebración de la vida, del perdón, de la redención y del crecimiento personal. Habíamos recorrido un camino largo y difícil, lleno de obstáculos, de dolor, de sufrimiento, pero habíamos logrado superar las adversidades, perdonar el pasado y construir una vida plena, basada en el amor, el respeto y la comprensión mutua. En ese momento comprendí que la verdadera victoria no está en el triunfo legal, ni en la venganza, ni en el karma, sino en la capacidad de perdonar, de sanar, de seguir adelante. Habíamos aprendido a establecer límites, a proteger nuestra propia felicidad, a confiar en nuestra fuerza interior y a comprender que el verdadero triunfo se encuentra en la capacidad de amar, de crecer y de construir una vida plena, a pesar del dolor y las adversidades del pasado. El odio de Isabel había sido superado por la compasión y su transformación, un testimonio del poder sanador del perdón. En ese momento, frente a Isabel, frente a David, sentí una paz profunda, una satisfacción plena, la certeza de haber encontrado la verdadera felicidad, no en el éxito, sino en la paz interior y en el amor incondicional. La emigrante de México había encontrado por fin la verdadera felicidad. La historia de la emigrante de Venezuela, que era yo, había terminado en paz.